Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a una nueva entrevista de Carta Política. Aquí estamos, ha dado con todo una ola de calor acá en Argentina. Nos encontramos acá para discutir un tema muy interesante, que son las elecciones municipales en Costa Rica, hermano país de América Latina. Y bueno, y nos acompaña Carolina Ovares, politóloga, que ya nos había estado acompañando en anteriores ocasiones para hablar sobre su país. ¿Cómo te va, Caro? Bienvenida a Carta Política de nuevo. Hola, Feli, un gusto estar acá y siempre encantada de colaborar en lo que sea necesario. Un placer volverte a tener acá con nosotros. Y bueno, sin más preámbulo, para empezar, ¿qué se elige en Costa Rica el próximo domingo? El próximo domingo tenemos el único proceso electoral de elecciones subnacionales. Acá se llaman elecciones municipales. Entonces se eligen, la división territorial del país está por cantones y después por distritos, provincias, cantones y distritos. Entonces, a nivel cantonal hay gobiernos locales y es lo que vamos a escoger este domingo. El equivalente al poder ejecutivo, que son las alcaldías, vicealcaldías primeras y vicealcaldías segundas, y el equivalente a un poder legislativo que se llaman sindicaturas, regidurías, concejales de distrito, concejales municipales, viceintendencias e intendencias. Ahorita podemos ir desglosando qué es cada puesto. En total de puestos a elegir son 6.212 puestos y en total hay 84 cantones. En las propias palabras del Tribunal Supremo de Elecciones, nuestra autoridad electoral, es la elección más compleja en la historia de elecciones costarricenses debido a la cantidad de puestos a elegir y de partidos políticos a competir. Entonces, pensemos que no es una elección, sino son 84 elecciones distintas. Ujú. Y bueno, la cantidad de partidos, la acabas de mencionar, sí. Tenemos entendido, bueno, en Costa Rica gobierna desde 2022 Rodrigo Chávez. Estas elecciones van a ser el único proceso que va a enfrentar estando en el poder, ya antes de las elecciones donde se va a determinar a su sucesor, porque allá no hay reelección. Si pudieras hacernos un pequeño panorama de las fuerzas políticas, si es posible, como mencionaste, hay muchos partidos que se presentan, ¿cómo es esa situación? Claro, em, en las elecciones, bueno, las elecciones municipales, tal vez un poco de historia y trayectoria sería interesante contar. Si bien Costa Rica tiene décadas de realizar elecciones nacionales desde 1953, cada 4 años, son las elecciones nacionales, hasta el 2002 fue que mediante votación popular se escoge a las alcaldías, o sea, la cabeza del ejecutivo en gobiernos locales. Es decir, tenemos poco tiempo de estar realizando elecciones a nivel subnacional de este tipo. Inicialmente se hacían de manera concurrente con las elecciones nacionales. Entonces nada más se agregaban un par de papeletas más o de boletas a las elecciones. A partir del 2016 es que ya se hizo una reforma del Código Municipal y las elecciones se realizan de manera no concurrente a medio periodo, medio término del mandato presidencial. Entonces, este es apenas el tercer proceso electoral donde vamos a escoger de manera no concurrente tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo en los gobiernos locales. Lo que es un corto periodo de tiempo de aprendizaje de votar en estas elecciones, de los partidos organizarse de manera distinta, porque entonces los partidos a escala nacional tienen que competir también con los partidos locales a escala cantonal o provincial, porque también se pueden existir partidos a nivel provincial. Entonces, esto genera particularidades distintas porque entra en escena partidos locales que no existen en elecciones nacionales. Claro. Aún así, los partidos nacionales, como el Partido de Liberación Nacional, es el que tiene más alcaldías actualmente, 42 alcaldías tiene, y Ujú. es el que históricamente ha retenido mayores alcaldías. Como somos un régimen presidencialista, también a nivel local, donde recibe más atención, pero después vamos a hablar de los otros puestos que también son importantes. Sí, se ha dado un incremento de partidos locales que compiten, pero no son los que llegan más a la alcaldía. Los partidos nacionales son los que siguen teniendo protagonismo.
No en el Consejo Deliberante, ahí sí hay una mayor fragmentación, porque también ahí sí entra, si logran obtener puestos los partidos locales, aún así el protagonismo lo mantienen los partidos nacionales y específicamente Liberación Nacional. El segundo podría ser la Unidad Social Cristiana, pero en menor cantidad. que eran el antiguo bipartidismo. Exacto. Ujú. Y bueno, sí, supongo primarán los aparatos políticos más que nada, aparatos de larga trayectoria. Y bueno, y sin embargo, nos acercamos a este proceso, el proceso del domingo. Si pudieras hacernos un pequeño resumen de la coyuntura política, ¿no? Lo que ha sido el periodo de Chávez, qué es lo que se va a dirimir en esta votación. Bueno, a nivel nacional sí estamos en un proceso de fuerte recambio político. Em, Es la primera vez que un presidente llegó al poder de un partido no altamente institucionalizado. Él llegó por el Partido Progreso Social Democrático, estoy hablando de Rodrigo Chávez, a la presidencia, y era un partido recién creado en el 2018. Eh, no significa, y eso es interesante porque parece ser que a nivel nacional los partidos tradicionales o altamente institucionalizados en el sentido de cuántos años tienen de existencia han ido perdiendo apoyo de la ciudadanía y eso lo podemos ver en las votaciones, pero no a nivel local. A nivel local mantiene mayor protagonismo. Ahí hay una relación, lo que se conoce multinivel, interesante de analizar. Rodrigo Chávez ha sido un presidente que se ha salido del guión del que estamos acostumbrados por el tipo de, no solo por el tipo de narrativa, por el tipo de retórica, sino por la forma como se acerca a los otros poderes, su relación conflictiva y tensa que mantiene con una parte del Congreso y con otros institutos de control, por ejemplo, con la Contraloría General de la República, que es como el equivalente al Tribunal de Cuentas, mantiene una relación tensa. Em, las condiciones macroeconómicas de Costa Rica son estables, es un país que ha tenido crecimiento económico, un país que ha logrado detener la inflación, a diferencia de Argentina, que yo también viví muchos años allá y sé lo que es vivir una inflación. Acá no sucede eso, pero no se traslada en la calidad de vida, porque hay otros indicadores como el desempleo que se mantiene estancado, la tasa de desempleo, más bien cada vez más personas salen del mercado laboral y el principal problema que también lo vemos en los estudios de opinión, que esta semana salieron dos, entonces son recientes, que el principal problema de la ciudadanía a nivel nacional es la inseguridad. Es un país que tiene una tasa de homicidios muy alta. Aquí un equivalente con Ecuador en el sentido de que ambos países tuvieron una tasa de homicidio estable y se ha ido incrementando mucho. Entonces es un gran problema, obviamente no a nivel de la intensidad que tiene Ecuador, pero sí es mucho también parte por el crimen organizado. Es un presidente que ha tenido, que mantiene una valoración positiva de su figura como tal y apoya su gestión, más todavía más de un 50% de la ciudadanía tiene una valoración positiva, sí ha ido perdiendo, llegó casi a un 80, entonces hay varios puntos porcentuales, pero si lo vemos a nivel comparativo, sigue siendo un presidente que ya a casi 2 años, ya en mayo serían 2 años de su gestión, no se ha desgastado tanto. Para América Latina es envidiable. Para América Latina es inviable, y otro que podemos ver, pero por mil otros motivos y todos sus problemas democráticos, es Nayib Bukele en El Salvador, que mantiene una popularidad más de casi un 80 o más, dependiendo del estudio de opinión. Aún así, las elecciones subnacionales no se pueden, y es un error analizarlas como si fuera un referéndum a favor o en contra del gobierno, porque como no solo una, te decía, son 84, hay situaciones contextuales y territoriales diversas en cada cantón que son los que pueden explicar el comportamiento del electorado, por ejemplo. Y la situación del partido de Chávez, de todas formas, no se espera que las fuerzas favorables al oficialismo tengan una actuación muy destacada, ¿no? Esa es una buena pregunta. Vamos a ver. Él, si uno se fija, va a ver en los papeles que él fue electo por el partido que se llama Partido Progreso Social Democrático, pero él rompió relaciones con este partido. De hecho, la dueña del partido es diputada actualmente en el Congreso y la relación ha sido conflictiva también. Y surgieron otras fuerzas políticas que
asumieron la bandera del chavismo, por decirlo de algún modo. Una de ellas es Aquí Costa Rica Manda, quien intentó inscribir candidaturas para todos los puestos de elección popular ahora en estas elecciones subnacionales, pero gran parte de ellas fueron rechazadas por el Tribunal Supremo de Elecciones. Y aquí es por un tema de innovación en las reglas electorales, que es la primera vez que se aplica paridad horizontal en puestos uninominales, es decir, en las alcaldías, pero en plurinominales ya estaba. Y las reglas del juego estaban establecidas. Esto fue producto de una sentencia de la Sala Constitucional del año pasado que dijo es inconstitucional, que no sé, que una resolución del tribunal que no decía que la paridad horizontal no estaba regulada en el Código Electoral. Más allá de los interpretaciones legales que uno le puede hacer a este fallo de la Sala Constitucional, la consecuencia que tuvo es que el Tribunal Supremo de Elecciones se vio obligado a aplicar la paridad horizontal en puestos uninominales. Y realizó un reglamento al respecto que los partidos políticos tenían que cumplir para decir si llegaban hasta cierto punto de la paridad, porque no llegan 50 y 50. Hay una especie de válvula de escape en el reglamento del tribunal que después podemos conversar. Muy complejo hacer una paridad uninominal. Es casi Es imposible. complicado. Sí, sí, es complicado. El Tribunal Supremo de Elecciones tuvo además, más allá de que yo estoy totalmente a favor de la paridad. El plazo desde que el tribunal lo dijo, del Tribunal Constitucional dio esta resolución el año pasado, que es de carácter obligatorio, vinculante para todos, y el plazo que tuvo el tribunal para reglamentar esta resolución, pasar a los partidos políticos, que los partidos políticos aprendieran qué es lo que tenía que hacer, ha sido corto. Por eso, no solo aquí Costa Rica Manda, se le rechazaron sus candidaturas para alcaldía, sino también otros partidos políticos. Pero el de aquí Costa Rica Manda sí fue bastante porque no pueden competir, no pudieron competir, no van a poder, perdón, competir en alcaldías. Entonces, el partido que es el abanderado del presidente, del chavismo, no va a poder competir. Sí para el Consejo Deliberante, pero no para el Poder Ejecutivo a nivel subnacional. Básicamente Bastante. vamos a tener un oficialismo sin alcaldes. Exacto. Sí. Sí va a ser la primera vez que se tenga un oficialismo sin alcaldes. Porque si bien en los últimos 2 gobiernos del Partido Acción Ciudadana tuvieron muy pocas alcaldías, tenían. En cambio, esta vez no hay porque el partido, el abanderado del chavismo, no pudo competir en alcaldías por incumplimiento de la normativa del Tribunal de Paridad Horizontal. Es muy interesante y quizá incluso macabramente irónico teniendo en cuenta los orígenes, ¿no? de Rodrigo Chávez antes de llegar al poder, ¿no? Las acusaciones de acoso sexual que terminen tumbándole el partido por estas causas es un poco, nos lleva a reflexionar un poco. Claro, sí, sí, igual como te comenté, él sigue manteniendo un apoyo popular alto, digamos, Sí. hay un sector de la ciudadanía que a pesar de que sí han tenido, sí han salido noticias sobre ineficiencias, mal manejo de recursos, por ejemplo, ahora en ciertos cantones urbanos tenemos un problema por contaminación de aguas, salió un hidrocarburo en el agua y aquí quien mantiene un gran monopolio de abastecimiento de agua potable es el Acueductos y Alcantarillados, que es una institución nacional. Digamos que el equivalente a AISA, por ejemplo, en Argentina, es más o menos el equivalente. Fue un mal manejo en esos términos y ha tenido otros temas que han salido con noticias de mal manejo de recursos y etcétera, mantiene un apoyo alto. Así que a pesar de que, igual, la ciudadanía igual le votó, a pesar de todas esas denuncias sobre acoso sexual que él tuvo en su momento en el Banco Mundial. A pesar de que no hay ciertos indicadores que se han venido deteriorando, no los macroeconómicos, pero de otro tipo, en dos años de gestión, y principalmente es la crisis de inseguridad que es grave en Costa Rica, sigue manteniendo un sector de la ciudadanía un apoyo fuerte en lo que haga o no haga el presidente. Y eso es para analizar, ¿no? ¿De dónde viene? Viene de un desgaste de la política tradicional,
¿no? En ese Ujú. sentido, es esta Bien. tendencia en América Latina en que las personas ya no confían en, en los partidos políticos tradicionales. Si miramos los datos, los partidos políticos y el Congreso son las instituciones menos valoradas por la ciudadanía costarricense, donde se supone que son unas instituciones más importantes en democracia. Entonces hay un desgaste de la ciudadanía en que ya no confía y no hay esperanza de que lo que actualmente está el status quo va a lograr mejorar la situación del país. Entonces, volteó sus esperanzas, los canalizó en una fuerza política y principalmente un liderazgo que se viera como un outsider. Y él lo fue, porque él estuvo muy poco tiempo como ministro de Hacienda y de verdad que él ha vivido 30 años fuera del país, así que literalmente ha estado fuera. Esto podemos pues valorarlo si es positivo o negativo en una persona que no conoce bien el territorio. Y se ha mantenido por como te comentaba, la valoración alta que positiva de un 53% en los últimos estudios de opinión, que salió esta semana, el del CIEP, una encuesta de opinión pública del Centro de Investigación en Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. A enero de 2024, un 53% de la ciudadanía tiene una valoración positiva de la gestión del presidente. Y sin embargo no va a tener ninguna alcaldía. En ese sentido, yo pensaba que podríamos quizá compararlo un poco con con la situación que está teniendo Petro en Colombia, ¿no? Que no consiguió formular una penetración territorial tampoco, a pesar de haber ganado sobre las fuerzas tradicionales. Exacto, sí. Son elecciones distintas, lo que se juega a nivel nacional que a nivel subnacional. Y acá sí me parece que la penetración territorial que tiene el Partido de Liberación Nacional le juega muy a favor en las elecciones locales cuando vemos la cantidad de alcaldías que tiene. Igual ha ido perdiendo alcaldías en los últimos procesos electorales desde el 2016, cuando ya no son concurrentes con las elecciones nacionales, obviamente porque había un efecto de arrastre también cuando eran concurrentes, como ya dejaron de ser concurrentes, tienen que jugar igual que el resto de los partidos. Aún así, sí tienen toda una maquinaria electoral que movilizan el día de las elecciones, sí tienen liderazgos locales que también movilizan. Y han movilizado porque en Costa Rica la reelección indefinida estaba permitida. Entonces, habían alcaldes de 3, 4, hasta 5 periodos que se mantenían en el poder. Es Ahora, interesante ajá, tener eso en cuenta si tenemos en cuenta el hecho de que para cargos nacionales Costa Rica es muy dura con la reelección. No hay reelección inmediata para la presidencia y tampoco para los diputados. Es uno de los pocos países del mundo sin carrera parlamentaria. Pero a nivel exacto. local, que me digas que permiten la reelección indefinida es muy fuerte. Ujú. Y esto desnivelaba un poco la cancha porque le daba mucho poder a los alcaldes a nivel dentro de las estructuras partidarias, porque se Ujú, creaban cacicazgos y feudos claro. y fuerzas sectarias, que suceden en partidos y en partidos altamente institucionalizados, que hay distintas fuerzas a lo interno de la estructura partidaria. Pero sí les daba mucho más poder porque ellos se mantenían en los puestos, a diferencia de un presidente que tiene que esperar un periodo para volver, al menos un periodo, y queda fuera de la contienda electoral durante ese periodo y no va a volver a algún otro puesto. Un presidente, si intenta reelegir, va a intentar reelegirse en su puesto. En cambio, los alcaldes en muchos casos también van y vienen en las carreras políticas que Ujú, podemos ver en los congresos para ser diputados. claro. Otro aspecto interesante de este proceso, otra innovación, va a ser que ahora ya está prohibida la reelección indefinida. Mm, Se pasó un proyecto de ley hace un par de años donde se prohibió la reelección indefinida y ahora tienen que esperar 2 periodos, o sea, 8 años para volver otra vez a competir. como en la presidencia, ¿no? En la presidencia tienen que esperar, sí, como en la presidencia, exacto. Ujú. Bueno, y ya que hablábamos de cacicazgos antes, bueno, al parecer entonces podemos decir que Liberación Nacional sigue siendo la principal oposición, incluso si no tomamos las elecciones como en clave nacional, podemos seguir pensando eso, o podemos imaginar algún liderazgo que pueda salir fortalecido de estas elecciones, de este proceso de cara a la sucesión de Chávez. ¿Se puede hablar de Es, eso?
Es una buena pregunta, Peggy. No, yo no visualizo actualmente un liderazgo fuerte, o sea, no, con nombres y apellidos que uno pueda pensar que después salte a la arena nacional. También se debe a que los últimos presidentes que hemos tenido no estaban mapeados con unas grandes posibilidades de ganar en meses antes de las elecciones. Aquí las elecciones siempre son en febrero. Y a diciembre del año anterior, nadie te iba a decir con seguridad que tenía alta probabilidad de ganar Rodrigo Chávez, o previo a eso, Carlos Alvarado. Entonces, pensar que requiere una trayectoria política y liderazgos para poder ser presidente, si miramos las tendencias de las últimas elecciones nacionales en Costa Rica, no parece ser una condición necesaria. No, va a ser una sorpresa entonces, tal y Sí, como lo fue sí, en 2022. exacto, Bueno, exacto. Cualquier cosa puede pasar. También importante que no solo se escogen alcaldías, sino también se escogen regidurías, que es a nivel cantonal, y síndicos a nivel distrital. Entonces, eso provoca que uno pueda hacer lo que se conoce aquí como quebrar el voto, es decir, votar por una fuerza política a nivel del poder ejecutivo y el equivalente del poder legislativo por otra fuerza política. Eso uno puede hacerlo porque son dos boletas distintas o papeletas. Nosotros tenemos boleta única de papel, eso sí. Y esto provoca una fragmentación en los diferentes consejos deliberantes. Esto varía, obviamente, por cantón. Creo que otro aspecto también interesante que podemos ver, bueno, el tema de la participación y abstencionismo, que no sé si eso también era una de las preguntas que tenías. Sí, eso era algo que a mí me interesaba que discutiéramos, porque sí tengo claro, revisé que en las últimas elecciones municipales en Costa Rica la participación fue muy baja y eso parece ser una tendencia general desde que se desfasaron, ¿no? ¿Por qué a los costarricenses pareciera no interesarles tanto el proceso municipal? Lo digo porque en las generales nacionales sí votan más. Eso es también otra buena pregunta, Fe. A nivel promedio nacional o global, sí votan ni siquiera un 50% de la ciudadanía. Pero esto es muy variable entre cantón, porque sí tenemos cantones que superan en varios puntos porcentuales, más de 10 puntos porcentuales, este promedio a nivel nacional. Y esta tendencia se acentúa en diferencia entre cantones rurales y urbanos. Los cantones rurales, que por extensión de campo que tengan y por menos población, que son los criterios que uno puede clasificarlos, votan más. Hay varias hipótesis al respecto. En ese sentido, una de ellas puede ser que los municipios, como se les dice a las personas de cada cantón, tengan una orientación política más cercana a su gobierno local. El gobierno local les soluciona más problemas a nivel rural que quienes votan en lugares más urbanos donde no usan tanto los servicios o no consideran que se utilizan tanto los servicios de los gobiernos locales o no les responden tanto sus necesidades. Otro tema otras son hipótesis que hay, clientelismo, cómo funciona el clientelismo en diferentes cantones, dependiendo de la fuerza política, y el grado de asociatividad que hay en cada cantón, que hay organizaciones más comunales que crean un proceso de aprendizaje, acercarse al cantón y lo ven como y el gobierno local también, entonces consideran importante votar en estas elecciones porque quien llega a los gobiernos locales sí van a responder a sus necesidades de preferencia o va a resolver ciertos problemas. Entonces también es interesante, pero usted decía que son 84 elecciones porque el comportamiento electoral varía en cada elección. El cantón de San José, la capital, es uno de los que menos vota, por ejemplo. Ahí sí vota un 40 o un 30% del padrón. Es muy poco quienes escogen el cantón, el alcalde de la capital, por ejemplo. Y eso termina dejando la elección a los aparatos, ¿no? Si al final termina pesando más el Claro, voto y por militante. eso, desde que se vota por alcalde en San José ha sido la misma persona, Johnny Araya. No del mismo partido, porque él es de Liberación Nacional, pero se fue un tiempo y volvió. Pero sí es uno de estos alcaldes, no es el único, pero es uno que ha estado más periodos desde que existe, desde que se vota por elección popular, ya él ya no va a poder estar. Posiblemente sean sus delfines los que, si se mantiene el comportamiento electoral, sean los que sigan al mando de la alcaldía,
pero no necesariamente el mando del Consejo Deliberante. Ahí puede darse mayor fragmentación si las personas se encantan por votar más por otras fuerzas o por partidos locales. Y entonces también es importante, ya cuando veamos los resultados de las elecciones, cómo quedan conformados los consejos municipales. Vamos a estar atentos a ver eso, Caro. Y bueno, ¿alguna otra cosa que quieras compartir con nosotros antes de cerrar? No, creo que es interesante hacer análisis de elecciones subnacionales. Estamos muy acostumbrados a mirar solo las elecciones nacionales o mirar las elecciones subnacionales en clave nacional. Y eso sí, como bien mencionaste, es un error. Son 84 elecciones que también tienen, si bien Costa Rica es un país unitario, entonces no tiene tantos recursos de poder. Las alcaldías o los gobiernos locales en general sí tienen más, sí dan servicios muy importantes a las comunidades y por eso son elecciones que nos deberían importar a todos y todas. Y también algo interesante va a ser que va a ser un proceso no solo de innovación de varias reglas electorales, que es un tema que nos gusta a los que estamos acá, eh, la paridad horizontal, la prohibición de la reelección y van a aprobar urnas electrónicas en ciertos cantones, el Tribunal Supremo de Elecciones, que es una especie no va a estar conectada a internet ni nada, es como una máquina que te imprime, botas y te imprime la boleta y después vos tenés que entregar. Muy interesante, y bueno, me hago eco de lo que decís. En efecto, hay que mirar mucho el tema subnacional, sobre todo porque es la primera autoridad política que los ciudadanos tenemos delante, ¿no? Exacto. Así que muchas gracias de verdad, Caro, por compartir estos minutos con nosotros. De verdad, siempre es un placer tenerte. Un gusto estar acá siempre, colaborando en lo que se requiere y después podemos conversar cuando ya están los resultados. Por supuesto, y muchas gracias a todos los que nos están viendo y a todos los que nos van a ver. Con esto cerramos esta nueva entrevista de Carta Política. Les recuerdo que pueden seguirnos en Twitter como @politicacarta o en Instagram como Carta Política. Los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y nos estaremos viendo en futuras entrevistas. Muchas gracias.